Bienvenidos a Estado Natural Viajero. El día de hoy van a ver la ciudadela de Trsat en Rijeka, Croacia. Ciudadela de 1288 y sobre la cual pueden ver este paisaje de ciudad, de la tercera ciudad de Croacia de 220.000 habitantes. Al fondo se ve Fiume arriba y calles empinadas que llevan al centro de la ciudad, una ciudad caracterizada por la pesca y por armar barcos también. Ciudad que es conocida por ser la puerta a las islas, más de 1000 que hay en Croacia. Pero hoy vamos a hablar de este castillo, fortificación o fortaleza que es importante hoy en la vida cultural de Rijeka. Bienvenidos. Este recorrido lo iniciamos en el interior del lugar, viendo una especie de palacete, un dragón, una torre, y nos da la bienvenida a un sitio que hoy es bastante comercial, con bares, restaurantes y donde muchas parejas de la ciudad se casan por la panorámica que ofrece. Vamos entonces a caminar por las estructuras del lugar y les voy contando historias de la fortaleza de Trsat. Mientras se hace el camino por el lugar, quizás algunos sientan decepción, ya que se ve muy masificado esto en la parte comercial. Pero hay que entender que la fortaleza estuvo abandonada muchísimo tiempo y es una forma de volverla a poner a punto para el comercio, arte, conciertos y una serie de eventos que se realizan sobre esta colina de Rijeka. Esta fortaleza de Rijeka, conocida entonces con el nombre de Torre de Trsat, es una de las atracciones turísticas más populares de esta ciudad costera de Rijeka. Se encuentra en la cima de la colina que domina la ciudad y el puerto, y ha sido un símbolo de poder y control desde la época romana. Ustedes están viendo los exteriores del sitio y Trsat también tiene un monasterio y una especie de pueblo sobre el que se domina esta ciudad costera. Una fortaleza que, como podrán ver, la han dominado romanos, venecianos, franceses, austrohúngaros, turcos, incluso alemanes en las antiguas Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene muchísima historia para contar tras esos muros que vemos en la actualidad. Una de las vistas más impresionantes que hay en esta zona. La tienen, esta es la parte de atrás de Rijeka. Quisiera explicarles algo de Rijeka y es que la ciudad se sale desde la costa y se va acomodando sobre estas montañas, series de peñascos, por lo que tiene muchas subidas en escaleras, muchas pendientes y a veces las distancias son bastante relativas. Le pueden decir a uno que del centro a determinado sitio es 1 kilómetro, pero en realidad se tarda mucho más por las cuestas. Pueden ver al fondo lo que es la ciudad y vamos a subir al gran mirador. Les voy a mostrar lo que es el gran mirador. Es fácil subir por escalas. Aquí sí hay que tener un poco de cuidado, ya que los muros me llegan a la altura de las rodillas. Mido 1,77 y ya esto, bueno, el que tenga vértigo le puede molestar o causar fastidio. El vértigo es una de las sensaciones naturales que se siente en el lugar, viendo la panorámica de esta ciudad, el Adriático, la colina de Trsat, la fortaleza, al fondo se ve Nuestra Señora de Trsat, que es un sitio de peregrinación, y tanta belleza
así como tanta prevención por estar en este lugar en el que el viento se siente con extrema crudeza. Aquí ven lo verde de la ciudad y desde aquí determiné otros sitios para ver después en los programas que ustedes han visto de las calles de Rijeka. Como pueden ver, la fortaleza de Terzat todavía está en restauración y en el 2019 este lugar recibió un premio internacional por la conservación del sitio histórico. La fortaleza fue reconocida en su papel de conservación del patrimonio cultural de Croacia. La panorámica del lugar también invita a bodas y eventos especiales debido a la belleza y el encanto histórico. Muchas de las parejas vienen a casarse, no solamente de Rijeka, sino de toda Croacia, ya que está cerca de la iglesia de Virgen María, lo que tienen iglesia, lugar para hacer un banquete y una celebración musical, si se puede decir, en ello. También por los alrededores. Es muy vistoso, muy verde y desde este lugar hay varias torres defensivas. Mientras hemos estado aquí, les he mostrado en parte ese puente que está en la parte trasera, la salida o entrada de Rijeka, y es un lugar que comunica el interior de Croacia con el exterior, con el Adriático, con Istria, Eslovenia e Italia. Ustedes ven la excelente panorámica de un día soleado de primavera y toda la perspectiva que tiene esta ciudad que fue capital europea de la cultura en el 2020. Hay mucho por decir de este bastión, fortaleza, fortificación, castillo construido, y es que fue construido en 1288 por la nobleza croata para proteger la ciudad de Rijeka y fue ampliada 2 siglos después y estuvo en vigencia desde hace 7 siglos. Ha pasado por varios reinos. Quienes visitan el lugar se pueden llevar alguna decepción, ya que en la actualidad la galería, el museo está cerrado. Solamente se encuentra en la fortaleza restaurantes, un parador turístico y un mirador. Afortunadamente no se cobra por el ingreso y estas son las grandes vistas que tenemos de Rijeka. Mientras descendemos de la torre principal de la fortaleza, les comento un poco más de la historia de este sitio, ya que durante la Segunda Guerra Mundial la fortaleza fue ocupada por fuerzas alemanas y se dice que los soldados alemanes construyeron una pista de baile en este lugar y organizaban eventos los fines de semana. Este lugar, fortaleza, fue utilizado también como hospital militar durante la Primera Guerra Mundial y en la década de 1960 fue utilizado por el ejército yugoslavo hasta su abandono en 1991. Hay que recordar que en esa época Croacia se independizó. Y así vamos concluyendo la visita por la fortaleza de Terzat, un sitio que también tiene un jardín botánico con más de 150 plantas autóctonas en la colina. Aquí ya vemos la hora de salida.
Es un lugar que permanece abierto desde primeras horas de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. La entrada es gratuita. Espero que les haya gustado este programa. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos caminando, explorando Tersat y Rijeka. Espero que les haya encantado el contenido. Seguimos caminando en estado natural viajero. Hasta pronto. Chao.